Muy buenas noches, queridos Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio hacia la luz, estudiando Jovot al Levavot. Y se nos había dicho la vez pasada que los deberes del corazón no solo son deberes que tenemos en este momento, sino que son los deberes sobre los cuales se basan el resto de los deberes del cuerpo, de los deberes externos, de los deberes de las mitzvot que hemos mencionado como deberes externos. Y ahora nos va a dar una hermosa, las metáforas de Rabbeinu son hermosas. Esta introducción puede que sea un poquito lenta, pero tiene unas parábolas preciosas. La analogía de esto con un esclavo cuyo amo le encargó dos trabajos. Uno en la casa y otro, uno en la casa y el otro en la casa, uno en la casa y el otro en el campo. ¿Ok? Este último consistía en cultivar la tierra y cuidarla en periodos y tiempos determinados. Pasados estos tiempos, o si no puede trabajar allí por alguna cosa que se lo impida, entonces se le releva de su responsabilidad en el trabajo del campo, pero nunca se le exime de la tarea que se le ordena hacer en la casa, siempre que no haya impedimento u otro asunto que deba atender. Por lo tanto, se le encarga constantemente trabajar en la casa cuando está libre para hacerlo. Quiero aclarar esa segunda línea. Allá hay una repetición, uno en la casa y otro en el campo. No sé por qué lo repitió. Aquí, por supuesto, el trabajo de la casa es el trabajo interno. Y el trabajo del campo es trabajo, bueno, si hay trabajo, hay veces que llueve, hay veces, pero el trabajo de la casa se debe hacer siempre. Tal es también el caso de los deberes del corazón, que siempre nos son obligatorios. No tenemos excusa para descuidarlos y no hay nada que nos impida cumplirlos, excepto el amor a este mundo y la falta de comprensión con respecto a nuestro Creador, como está escrito, no consideran la obra de Dios, Isaías 5:12. Y ahora va a comenzar otra vez en el espíritu de la taxonomía científica. Me dije a mí mismo, tal vez esta clase de mandamientos no se ramifica en muchos mandamientos, por lo tanto los abandonaron y no compusieron un libro especialmente dedicado a ellos. En Alajá tenemos libros sobre Gitín, libros sobre cómo vender propiedad, cómo comprar propiedad, Shabbat, fiestas, todo bien organizado, bien taxonomizado. Tal vez no hay suficiente material, tal vez todas estas mitzvot se parecen. Y por supuesto aquí viene la cachetada. Así nos enseña Rabbeinu, dice, uno puede pensar esto, aquí viene, no. Pero cuando investigué sobre su número y derivados, encontré que sus derivados eran excesivamente numerosos, hasta que pensé lo que dijo David, Aleihu Salam, la paz sea con él, alaba Shalom, he visto un límite a toda perfección, pero tu mandamiento es extremadamente amplio. Salmo 119:96 se refería a los deberes del corazón, porque los deberes de los miembros son un número conocido, a saber, 613. Si quieren saber cuáles son los 613 de acuerdo al Rambam, vayan, hace 2 años estudiamos esa lista, está aquí en el archivo del canal. Pero los deberes del corazón son sumamente numerosos hasta el punto de que sus ramas derivadas son incontables. Dimensionemos la cachetada de Rabbeinu. Las 613 mitzvot de la Torah son, nos está diciendo aquí, secundarias. O sea, los deberes del corazón tienen un límite, 613. Las mitzvot del corazón son infinitas.
El corazón nunca está listo. Yo puedo ser una persona, un sadik, o sea, ningún sadik puede cumplir todas las 613 mitzvot. Pero puedo cumplir casi todas las mitzvot que puedo y siempre voy a poder trabajar en las mitzvot del corazón. Este judaísmo que dice la base de una vida alágica seria y real, ¿cierto? Si uno guarda la halajá es para servir a Dios, pero si yo guardo la halajá simplemente como un reflejo, como como una máquina, como un robot sin poner kavaná, si esto no me está haciendo una mejor persona, aquí nos dice Rabbeinu, acá hay una transgresión del orden. Hay que primero invertir en las mitzvot del corazón que le dan sentido a las mitzvot del cuerpo. Dije además, quizás sean tan claros y familiares para todos y cada persona se aferra a ellos, que un libro sobre el tema sea innecesario. Todo el mundo tiene corazón, todo el mundo conoce su corazón. Sin embargo, cuando estudié la conducta de los seres humanos a lo largo de los siglos, según se registra en los libros, descubrí que están lejos del conocimiento la práctica de esta clase de mandamientos. Con la excepción de algunos individuos celosos, especialmente elegidos entre ellos, según lo que está registrado sobre ellos. Pero en cuanto al resto, ¿cuánta necesidad tenían de exhortación e instrucción? Y más aún para la mayoría de las personas de nuestra generación. Siglo XI, Zaragoza, que descuidan incluso los mandamientos de los miembros, por no hablar de los mandamientos del corazón. Esta noción de que a través de toda la historia había judíos, toda la comunidad judía era sin reproche y guardaba todas las mitzvot y eran completamente tradicionales, no es cierto. Había muchos judíos en la corte del emir de Zaragoza. Posiblemente Rabbeinu tuviera incluso acceso como médico importante, como juez de la comunidad, y estas personas tenían que ir a banquetes con dignatarios musulmanes, con dignatarios cristianos. El Cid campeador venía a recoger las parias de Zaragoza, el pago que tenía que darle el emir de Zaragoza al conde de Castilla para proteger sus fronteras de sí mismo. Y en ese momento dice, hay gente que se aleja de la halajá y, por no decir, de los mandamientos del corazón. Esto sigue siendo 1000%. Dentro de las personas que nacen judías hay una ignorancia de los mandamientos externos. Esto lleva a comportamientos que no hacen bien al corazón de estas personas. Esto no ha cambiado en la época de Rabbeinu, y aquellos que de afuera tratan de vivir una vida de mitzvot a veces también descuidan que esta transición no los transforme en déspotas, en personas crueles, sino manejar un balance. Y así se desvía del camino de la Torá hacia cosas que no le ayudarán a ascender espiritualmente ni le salvarán de tropezar espiritualmente. Y estudia cosas innecesarias por cuya ignorancia no sería castigado, mientras omite investigar las raíces de la religión y los fundamentos de la Torá, que no debería haber ignorado ni descuidado, sin cuyo conocimiento y práctica no se puede cumplir adecuadamente ningún mandamiento. Sin kavaná, un mandamiento no es completo. Por ejemplo, con respecto al reconocimiento de la unidad de Dios. Aquí podemos poner un parrafito. Surge la pregunta: si estamos obligados a examinar esto a la luz de la razón, o si es suficiente con aceptarlo solo, este solo tiene el tilde, por la tradición. Es decir, que declaremos como el simplón y el tonto
que Dios es uno sin argumentos ni pruebas. ¿Qué está diciendo Rabbeinu? Pregunta, es una pregunta. Una persona que dice Shema Israel y no sabe lo que significa y no piensa en lo que está diciendo, ¿cierto? Está pensando en... Hoy, esta mañana, cuando estaba rezando Shacharit y tenía todavía este nigún y esta hermosa experiencia que había compartido con los que vinieron ayer, mantener la concentración es muy difícil. Incluso en momentos claves como el Shema hay cosas que nos dicen, ay, que no se me olvida hacer esto, tengo que pagar. Entonces, la pregunta de Rabbeinu es, alguien que piensa sobre la unidad de Dios, que tiene argumentos, que ha pensado a esto bien, o alguien que simplemente dice, no, pues mis ancestros me dicen que Dios es uno, la Torah me dice que Dios es una, y la Torah me dice que yo tengo que decir que Dios es uno, pero pues eso qué signifique. Y luego acaba uno con teologías donde, no sé si si ustedes están siguiendo las clases de Talmud que dictamos en el canal con el Rabino Shames, acaba uno introduciendo creencias en demonios y en... Por supuesto es mejor tener una base, una kavaná, un entendimiento. O si tenemos el deber de investigar a través de una indagación racional la distinción entre la unidad verdadera versus la unidad relativa, de modo de distinguir la unidad de Dios de otras unidades existentes que llamamos una. Esto es, aquí es donde Rabbeinu muestra su lado sufí. Quiero ver, y otra vez dejé el libro en la oficina. Ok, aquí está esto. ואנחנו חייבים לחקור על עניין האחד, האמת, והאחד העובר. Está la unidad verdadera y la unidad transitoria. להבדיל העניין אצלנו, y aclarar para nosotros, tener una conciencia, una claridad, משאר ענייני האחדים הנמצאים אם לא. La gran obsesión, sí, básicamente la traducción aguanta. La verdad, la unidad verdadera, pero la unidad pasajera. Todo en este mundo tiene unidad, ¿cierto? Esto es un borrador, esto es un shofar, esto es una taza, todo tiene unidad. Por supuesto sabemos que cuando yo digo Hashem Elokeinu Hashem Echad, no es una unidad como esa. Pero para llegar a entender eso qué significa, toca sentarse bastante, toca meditar esta idea, toca pasar varios argumentos, toca aprender, toca ver cómo los sabios trabajan esto. Yo no vivo todo el día en la unidad de Dios, la unidad de Dios, la unidad de Dios. Eso es poco lo que los sufís tratan de hacer constantemente, enfocándose en uno de los nombres de Dios o en una experiencia tratando de encontrar la unidad de Dios detrás de la variedad del mundo. Y ese es el ideal que nos está presentando aquí Rabbeinu, es que nosotros tengamos un interior tan desarrollado que cuando hagamos mitzvot verdaderamente, estas tengan peso, estas hagan algo en el corazón, no simplemente recé Shema, listo, ¿sabe? Cumplida la mitzvah.
Nuestra religión no le permite al creyente permanecer en la ignorancia sobre esto, porque la Torá nos exhorta a decir sobre esto, las exhorta sobre esto al decir, por lo tanto, sabe hoy reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Ve'hashevot Elohaki Adonai hu Elohim, bashamayim mima'al, ba'aretz mitachat en od. Es una mitzvah pensar sobre Dios. Es una mitzvah estudiar para tratar de entender a Dios. Lo mismo sucede con otros mandamientos del corazón que ya hemos mencionado o que mencionaremos. La fe del creyente no será completa hasta que conozca estos deberes y los practique. Son la ciencia interior, la luz del corazón, el resplandor del alma. Sobre esto dice la Escritura: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, hazme pues conocer la sabiduría en lo más íntimo de mi corazón. Está precioso ese pasuk. Leámoslo en Ibrit. Hen emet hafatzta batuchot ubesatum chochma todi'eni. Precioso. Aquí creo que vamos a tener anécdotas de sabios. Creo que es un buen momento para terminar. Y seguimos con la tefila, la Tov Haverim.